Bueno, hoy vamos a presentar un tema por demás interesante, que es cómo gestionar los riesgos contra la corrupción y el soborno. Pues hay que destacar que los sistemas de gestión como la ISO 19600 y la ISO 37001, en esencia, son sistemas de gestión basados en riesgos o se fundamentan en el pensamiento basado en riesgos. ¿Sí? Entonces, ya que se fundamentan en ese concepto, pues nosotros debemos conocer exactamente de dónde vienen esas fuentes de riesgo, qué características tienen, cuáles son los perfiles. Bien, el día de hoy vamos a ir al fundamento de este pensamiento basado en riesgo que tiene que ser el individuo. Eh, en seminarios, en clases, consultorías, siempre nos preguntan, pero ¿cuáles son las fuentes de riesgo que debemos analizar? La principal fuente de riesgo que debemos analizar dentro de un sistema de gestión antisoborno tiene que ver con las personas, los individuos que operan en la organización, para la organización y con la organización. Entonces, lo primero que tenemos que conocer es el perfil de esos individuos. Ya después que conozcamos los perfiles de esos individuos, lo enmarcamos en el funcionamiento de una organización, en este caso, el funcionamiento básico de una organización que trabaja con un sistema de gestión es el enfoque basado en procesos. Ahí tenemos que ver cuáles son los procesos en los que intervienen esos individuos y por último, esos procesos tienen unas interacciones con unas partes interesadas y unos socios de negocio. Bien, la última etapa de ese análisis o de ese pensamiento basado en riesgo tiene que ver con esa interacción del proceso con un socio de negocio específico. Entonces, si analizamos individuo, proceso y relación con socio de negocio, estamos cubriendo todo el perfil de un riesgo. Bien, para empezar este análisis, entonces debemos generar la siguiente secuencia. Primero que nada, vamos a hacer una definición de soborno. Sé que la audiencia ha repetido en otras ocasiones, seguramente ya han visto este análisis de esta definición. De todas formas, es bueno recordarlo siempre. Luego vamos a analizar un poco lo que es la estructura de la ISO 37001, lo que nos va a permitir a nosotros saber en qué puntos es que la norma comienza a establecer requisitos para que podamos analizar los riesgos, eh, poder valorarlos y poder atenderlos o darle el tratamiento adecuado para que para que tengan niveles de riesgo aceptables. Bien, vamos a hablar un poco de la corrupción en el mundo para que veamos cuál es el impacto que tiene la corrupción en el mundo. Vamos a ver la relación que existe entre corrupción y soborno. Esto es muy importante porque nosotros nos vamos a centrar en la base teórica de la ISO 37001. Y la ISO 37001 es un sistema, establece requisitos para un sistema de gestión antisoborno. Bien, que el soborno es una de las expresiones de la corrupción. Por lo tanto, tenemos que saber en qué contexto nos encontramos para saber cuál va a ser nuestro campo de batalla, por decirlo de alguna manera. Bien, después vamos a ver lo que es la definición de riesgo de soborno, que es una definición bastante general y cómo la vamos a llevar al detalle en esta presentación y más adelante mi compañero Marco va a explicar cómo funciona esto en nuestra plataforma. Luego vamos a hablar de lo que es el triángulo del fraude. ¿Sí? El triángulo de fraude nos habla de tres factores en los cuales los individuos se fundamentan para poder cometer delitos, en este caso delitos de fraude, o no solamente delitos, también conductas éticas o conductas antiéticas. Bien, ahí veremos cuáles son esos factores y cuáles son las manifestaciones que tenemos en las organizaciones comúnmente,
también vamos a hacer ahí un énfasis del impacto que tiene esas conductas antiéticas en la organización, que ese impacto puede ser del punto de vista reputacional, pero también puede ser del punto de vista económico. Y del punto de vista económico, como vamos a hablar de números, probablemente se vea con mucho más detalle la brecha que genera una conducta antiética. Bien, vamos a hablar de la ecuación de la corrupción para saber cuáles son, en qué factores debemos nosotros incidir para poder mitigar el riesgo, bien sea porque mitigamos la probabilidad de que este ocurra o porque mitigamos el impacto. Sin embargo, tenemos que ver cuáles son las variables en las que debemos incidir para poder hacer esa mitigación. Y finalmente vamos a hablar cómo abordar la corrupción ya en un campo un poco más amplio que el de la misma 37001, pero que finalmente utilizamos como fundamento las bases teóricas de este sistema de. Muy bien, entonces lo primero que debemos es poner claro los términos, qué es el soborno, según la definición 3.1 de la ISO 37001. El soborno tiene la siguiente definición. Dice, oferta, promesa, entrega, aceptación o solicitud de una ventaja indebida de cualquier valor que puede ser de naturaleza financiera o no financiera, directa o indirectamente, e independiente de su ubicación, en violación de la ley aplicable, como incentivo o recompensa para una persona que actúe o deje de actuar en relación con el desempeño de las obligaciones de esa persona. Esta definición tiene unas claves. La primera es que hay una conducta, que es una oferta, una promesa, una entrega. Esa conducta, cuando hablamos de conducta, es cómo se maneja, cómo se conduce un individuo ante una situación. ¿Bien? Ofrece, promete, entrega, acepta o solicita una ventaja indebida. Una ventaja indebida son favores, dinero, influencia, olvido, beneficio. Una ventaja indebida, aquí en este caso nos encontramos en una frontera muy interesante que debemos analizar, que es lo que nos establece la ley como comportamiento debido, ¿sí? Que modela el comportamiento de un individuo, y lo que es la ética, ¿sí? No necesariamente todo lo legal es ético. Bien, esto es relevante porque más adelante podemos ver que hay riesgos que, si bien no están asociados a incumplimiento de leyes, están asociados a conductas antiéticas que afectan el desempeño de una organización. Bien, y esas son esas ventajas indebidas. Aunque no estés incumpliendo con la ley, hay ventajas indebidas que está adquiriendo una persona que se puede convertir en o son riesgos para la organización. En este caso voy a hacer una breve reseña eh, de una situación que se presentó en un país latinoamericano. No puedo dar muchos detalles porque realmente este caso está en desarrollo, y es que un dueño o un gerente general decidió llevar todas las cuentas de una empresa a un banco específico en una agencia específica. Bien, resulta que la organización no tenía controles para que se tomara esa clase de decisiones, y finalmente este señor empieza a operar todo lo que es la gestión financiera de su organización en este banco. Resulta que con el tiempo, en una auditoría, se dieron cuenta que uno de los gerentes financieros del banco donde este señor colocó las cuentas de la empresa, había ascendido rápidamente en el banco precisamente por la clase de negocios que estaba haciendo, entre ellos unas cuentas, o 5 cuentas en este caso, que le había facilitado su hermano. Bien, en este caso echaron tanto al gerente del banco como al gerente de la empresa en cuestión. Fíjense que en este caso no estamos hablando de incumplimientos legales propiamente, pero son comportamientos
antiéticos que ponen en riesgo la organización. El primero es que está colocando todas las cuentas en una sola fuente de administración. Si el banco le pasa cualquier cosa, la organización va a correr con las consecuencias del fracaso de esa institución. Entonces, esas son la clase de riesgos a las cuales nos estamos sometiendo y no son necesariamente incumplimientos legales. Bien, aunque cuando hablamos específicamente de soborno, estamos hablando de requisitos que normalmente se encuentran en la ley aplicable. Revisemos lo que son las leyes de prevención del delito de cada uno de nuestros países y sale el soborno, bien sea en su manifestación de soborno a una institución pública que se le llama cohecho o soborno entre particulares. En este caso, yo estoy hablando desde Chile y tenemos la ley 21.121, la cual hace referencia al soborno entre particulares, es decir, entre empresas privadas también puede existir el soborno. ¿Y cómo se manifiesta esa conducta? Bien sea porque actúa o deja de actuar. Es decir, hace cosas, ejecuta acciones o deja de ejecutar esas acciones. Lo que es el soborno pasivo es más difícil de demostrar. ¿Bien? El activo es relativamente fácil porque hubo una transacción, hubo una intención y eso deja una trazabilidad. ¿Sí? Esto es muy importante. Lo que son los actos de soborno son imposibles de ocultar. Puede tardar tiempo en demostrarse, pero esa brecha que genera los actos de soborno se ven. En el dejar de actuar es un poco más difícil de demostrar, sin embargo, si nosotros tenemos procesos claramente establecidos, si nosotros tenemos trazabilidad sobre esos procesos y tenemos controles que permiten detectar esos actos de soborno o esas conductas tendientes al soborno, pues podemos hacer detecciones oportuna o fuera de tiempo, pero nos van a permitir tomar acciones que finalmente van a beneficiar a una organización. Bien. Aquí hablamos un poco de la estructura de la norma. Recordemos que la norma está escrita bajo la estructura de alto nivel. La estructura de alto nivel nos permite unificar los criterios de las normas. Las empresas que ya tienen implementaciones con la 9001-2015, con la 14001-2015, con la 45001-2018, que son eh, las más populares, las normas que tienen mayor demanda en el mundo de la normalización, o en el mundo de la certificación, pues pueden hacer lo que son las integraciones con este sistema de forma más sencilla, porque hablan de los mismos, o estas normas tienen exactamente la misma estructura y permite la integración. Esta es una de las facilidades que tienen las estructuras de alto nivel. Hay que considerar que la estructura de alto nivel está siendo revisada. Según estimaciones, en el año 2021 vamos a tener una revisión del anexo SL. Por lo tanto, hay que estar atentos a que esta no va a ser la de siempre. Puede haber cambios dentro de poco. Bien, ¿dónde nos orienta la norma al tema que nos ocupa hoy en cuanto a lo que son los riesgos de soborno? Bueno, primero en el contexto de la organización o la organización y su contexto, en la cual vemos una evaluación de riesgos como premisa del aspecto estratégico, ¿sí? Luego tenemos en el liderazgo una unidad que se debe encargar, y es una buena práctica que viene desde la 19.600, que es la instauración de un gobierno corporativo, un órgano de gobierno, y una función de cumplimiento antisoborno, que si bien ellos no son esencialmente requisitos asociados a los riesgos, su mayor impacto o su mayor colaboración a la eficacia del sistema de gestión es precisamente con los riesgos. También está en la planificación, donde vamos a hacer las acciones para abordar los riesgos, y luego lo podemos encontrar en el control y seguimiento, que en el control y seguimiento tiene que ver con las actividades de control para
prevenir, detectar y corregir los riesgos. En cuanto a esto, en cuanto a los controles, hay un debate de que si los controles logran prevenir los riesgos. Si bien los controles no van a evitar que una conducta antiética se manifieste, puede persuadir a los individuos, y ya vamos a ver en dónde vamos a actuar al respecto. Bien, aquí un mapa mundi del último índice de percepción de la corrupción, en la cual encontramos a los países del sur con índices de corrupción bastante altos, entre más cercano al granate es más importante, o la percepción es mayor, la percepción de la corrupción es mayor, entre más tendiente al amarillo, la percepción es mucho menor. Es decir, tenemos más actos de corrupción en el hemisferio sur del mundo. Bien, aquí tenemos una relación en la cual vemos cómo las manifestaciones de corrupción, en este caso en el universo que se encuentra el fraude, que es la apropiación indebida de activos, fraude en estados de cuentas y la corrupción. Eso estamos hablando de todo el universo de fraude. Encontramos una expresión de fraude que es la corrupción. En la corrupción encontramos la extorsión y el soborno, y nosotros nos vamos a concentrar en esta fase, en el soborno, que es la definición que ya vimos del aprovechamiento de una ventaja indebida para actuar o dejar de actuar, y el cohecho, que es ese mismo delito, pero asociado a la relación con empresas del sector público, con funcionarios del sector público, nacionales o internacionales. Bien, ya contextualizado donde nos encontramos, entonces vamos a hacer un análisis de lo que es la definición del riesgo. Según la definición 3.12, el término 3.12 de la ISO 31000, tenemos que el riesgo es el efecto de la incertidumbre sobre los objetivos. Tiene una serie de notas en la cual una de las más importantes encontramos que el riesgo puede ser positivo o negativo, y es que nosotros podemos encontrar oportunidades cuando estamos desarrollando el concepto de pensamiento basado en riesgo. El riesgo es el efecto de la incertidumbre es no saber qué va a ocurrir. Ese efecto puede llegar a ser positivo o negativo. Cuando es negativo nos tenemos que proteger. Cuando estamos hablando de los efectos positivos, debemos aprovecharlo, debemos darle rienda a esas oportunidades para que podamos crecer como organización. ¿Bien? Eso sobre la definición del riesgo. El riesgo de soborno tiene que ver con la probabilidad o el efecto de la incertidumbre sobre la consecución del delito de soborno. En ese caso, nosotros lo que tenemos que es actuar sobre ese efecto de la incertidumbre. ¿Cómo se puede visualizar el efecto de esa incertidumbre? Por medio de dos variables, la probabilidad y el impacto. Bien, esa probabilidad y ese impacto tienen diferentes niveles de ocurrencia, y esos niveles de ocurrencia lo deberemos relacionar con la eficacia de los controles que tenemos dentro de la organización. Ya vamos a ver cómo es esa relación entre los riesgos, las vulnerabilidades y el estado final del riesgo. El estado final del riesgo tiene que ser con el riesgo residual. Bien. Bien, entonces, ¿cuáles son las principales fuentes de riesgo dentro de las organizaciones? Son los individuos. Para nosotros poder eh, eh, actuar o mitigar esa probabilidad de impacto, debemos conocer a ese individuo. Bien, el señor Donald Cressey en el año 61 hizo este señor era un investigador, o era una persona dedicada a estudiar a los delincuentes, y decía que los delitos de fraude ocurrían por tres factores. En este caso es la motivación, la racionalización y la oportunidad. La motivación tiene que ver con el contexto en el que se encuentran los individuos, dónde vive, cuáles son los valores que tiene, cuál ha sido sus antecedentes, cómo ha desarrollado su carrera, cuál es
cuál es el futuro que tiene este individuo en una organización o en las organizaciones o su futuro como profesional. Bien, cuando hablamos de la racionalización, tiene que ver cómo ese sistema de valores puede afectar el desempeño de una persona, es decir, una persona observa cómo se comportan sus compañeros y cuáles son las consecuencias del comportamiento de esos compañeros y trata de imitarlo. Si hay conductas tendientes al soborno en su entorno, la persona racionaliza, lo asimila y dice, bien, si ellos lo hacen, ¿por qué yo no? Entonces, esto es lo que le da un carácter endémico a las conductas poco éticas y en este caso las conductas tendientes al soborno. Y la oportunidad tiene que ver con ese entorno en el que se encuentra la persona, si ese entorno, aparte de que tiene racionalización, porque está observando que estas cosas ocurran, no existe un control. Ese entorno no tiene no tiene una sensación de control de que se están tomando acciones o que se van a tomar acciones o que si se van a tomar acciones le puedan afectar a él. Entonces, estos tres elementos o estos tres factores se conjugan entre sí para dar resultados de conductas tendientes a, bueno, en este caso, como lo estudió Donald Cressey, fue al fraude. Nosotros estudiamos esto en el entorno o en el contexto del el concepto principal, que es el soborno. ¿Bien? Ahora bien, vamos a ver exactamente a qué nos referimos con motivación. Por ejemplo, una motivación tiene que ver con una necesidad económica. Puede ser con vicios, drogas, alcohol, juegos. También puede ver con un estatus social, lo que son las aspiraciones que tiene el individuo a tener un estatus social o que no le corresponde o el cual es inalcanzable. También puede ser el entorno donde se encuentre, la presión que tenga en ese entorno. Por ejemplo, si tiene una familia o se relaciona con personas despilfarradoras que le gusta gastar mucho o se encuentra, por ejemplo, extorsionados porque vive en un barrio peligroso y sabe que trabaja en una organización donde se maneja dinero y este tiene acceso a ese dinero. Puede ser víctima de la extorsión. Esa presión ayuda a que las personas se motiven a cometer esta clase de delitos o conductas tendientes al soborno. También la cultura del derroche. Hay que tomar en cuenta que esto es ya se ha universalizado en el entorno actual. No importa de dónde obtengas tú el dinero, ¿sí? Para la sociedad en general estoy diciéndolo, no importa dónde tengas el dinero, siempre y cuando tengas dinero y ostentes ese dinero y muestres que tengas dinero. Entonces esa cultura del derroche también es una forma de motivar a las personas para cometer actos de soborno. ¿Bien? Ahora veamos cómo se manifiesta este tema de la oportunidad. Puede ser con la impunidad, es decir, sabemos que alguien está cometiendo actos de soborno dentro de la organización y nadie lo castiga. Si es un líder de la organización, pues con mayor razón, porque los líderes modelan las conductas de sus liderados, de su equipo de trabajo. Bien, también que hay poco control, es decir, nadie audita, nadie revisa, no hay registros, no hay logs, la persona que ejecuta el pago es la misma que la prueba y es el mismo que encuentra al proveedor, o quien recibe el pago es el mismo que vende y es el mismo que negocia los descuentos. Sí, en el intercambio de dinero es donde de dinero o de activos es donde hay mayor probabilidad de ejercer esa influencia. Bien, también hay una autoridad sin control, es decir, una persona que tiene plena autoridad, no hay segregación de funciones, una persona toma las decisiones sin necesidad de tener una contraparte que pueda verificar que su decisión sea la correcta o la adecuada para la organización. Bien, eso es esos son las conductas asociadas a la oportunidad. Luego tenemos lo que es la racionalización. Y la racionalización es donde hay mayor cantidad de variables poco controlables por la organización, si se quiere. En cuanto a la motivación, se puede trabajar
con lo que le llamamos la microgerencia, el día a día, el de conocer a la persona, el de relacionarse con la persona, el de preguntar, el de enterarse cómo está la persona. En cuanto a la oportunidad, se trata por medio de los controles y un entorno de control, pero la racionalización es lo más difícil. ¿Por qué? Porque es un trato inadecuado, una persona que se siente maltratada o una persona que no se siente valorada dentro de una organización. Casos similares no atendidos, es decir, si han habido antecedentes, pero por ejemplo, no sé, es un vendedor estrella, esta persona vende mucho, es una persona muy influyente, atrae clientes, trae buenos proveedores, tiene buenos contactos y por lo tanto nosotros vamos a hacernos de la vista gorda sobre lo que está haciendo, pues eso permite la racionalización, también lo poco valorado de la conducta correcta, es decir, no se valora o no se refuerza positivamente a aquellas personas que tienen las conductas adecuadas. También el umbral represivo interno, la creencia, la cultura, es decir, a qué nos atrevemos a hacer, qué es lo que nos permitimos hacer como individuos, el uso de equivalentes a conductas, perdón, uso de nombres equivalentes a conductas inadecuadas. En este caso es cuando nosotros le damos nombres, por ejemplo, engrasar la mano, el 10%, darle el Diego. Sí, cuando estamos utilizando esa clase de términos que sustituyen una conducta poco aceptada por el entorno, pero al darle un nombre distinto, pues parece que no estamos haciendo nada malo. Esto ocurre mucho en el español. Presupuestos irreales, cuando nosotros establecemos unos presupuestos, no, este año tienes que vender 2 millones de dólares, cuando en el histórico de la organización no superamos, no sé, los 500.000 dólares y no se ha hecho cambios importantes, entonces, ¿cómo podemos poner un presupuesto irreal? Las personas pues empiezan a decir, bueno, para poder yo lograr este objetivo, yo tengo que tomar acciones extraordinarias. Y entre ellos, pues, las menos éticas son las más populares. Bonos por logros sin importar los medios. También esto es importante cuando se dan bonos porque simplemente logró el efecto o la meta sin saber de dónde salió esa meta y si esa meta se logró de forma ética. Bien, entonces, ¿cómo nosotros tenemos que actuar en función a esos tres factores? En cuanto a la motivación, debemos hacer concienciación y este es un trabajo constante. En ese caso, tenemos que tener planes de concienciación que ayuden a las personas a aclarar su propósito en la organización, su utilidad en la organización, su contribución a los logros de la organización y cómo lo desea esa organización. Este es un trabajo que tenemos que estar haciendo con frecuencia y no podemos abandonarlo nunca. ¿Bien? En cuanto a la oportunidad, tenemos que actuar en un entorno de control, establecer controles. Y esto es muy importante. Cuando hablamos de establecer controles, todo el mundo dice, bueno, cuando establezco controles, yo voy a ser más lento. No, nosotros tenemos que procurar establecer controles, implementar esos controles y asegurar que la organización con controles tenga la misma habilidad que podría tener sin control. Bien, esto lo podemos observar por lo menos en la evolución del volante de los vehículos de Fórmula 1. Si nosotros vemos la evolución de los últimos 50 años de este deporte, podemos ver que el volante tiene mayor cantidad de controles y si hacemos una correlación con la velocidad que adquieren estos vehículos, la velocidad ha aumentado mucho. ¿Por qué? Porque tienen controles eficaces. Eso es lo que nosotros tenemos que procurar. Y en la racionalización debemos tener medidas ejemplificadoras. La primera es hacer reforzamiento positivo. Todos los que tengan conductas deseables debemos reforzarlos positivamente. Aquellos que tengan conductas indeseables, nosotros debemos generar procesos disciplinarios que puedan ser observables por el resto del equipo de trabajo y sepan que lo que esa persona, esa conducta indeseable, no se debe repetir. ¿Por qué? Porque ya tenemos un antecedente. Bien. Ahora hablemos, ya que hablemos de esos factores
teóricos, esos factores que son muy generales, vamos ya a hablar de un perfil de una persona que comete delitos de soborno. Aquí hay un personaje muy interesante, que si lo buscamos, esto fue buscado en Google, pues aparece generalmente un tipo un tanto desagradable, eh, con sobrepeso, quizás, digamos, una persona que obviamente es sospechosa. Y resulta que en los perfiles de las personas que cometen estos delitos, si hablamos de apariencia física, no precisamente es así. Primero que nada, lo que tenemos que considerar que las personas que cometen esta clase de delitos son personas que normalmente son muy influyentes, son personas que tienen buen dominio de la palabra, son personas que, como se dice comúnmente, son simpáticas, son personas que caen bien. Bien, hay otras conductas o otras características que tienen estas personas, por ejemplo, respecto a los procesos, trabajan bajo las sombras, o sea, están siempre allí, nadie sabe exactamente cómo lo hace, cómo se conduce, solamente sabe que tiene unos resultados importantes, adquiere bienes interesantes, viaja frecuentemente a ciudades exóticas, a lugares exóticos, pero nadie sabe exactamente cómo trabaja. ¿Bien? Hay una aversión al control. Cada vez que se le dice que hay un control, rechaza esos controles, no responde a las preguntas, responde con contrapreguntas, es irascible cuando le dicen que vamos a tener un control o que se va a hacer una auditoría. Es un arrogante técnico, normalmente es una persona que tiene un dominio técnico, pero hace alarde de ello, dice, yo domino esto, no hay quien me controle porque yo domino por completo esta situación. ¿Bien? Sobreestima su contribución a la organización, dice, pues, por mí yo trabajo por 3, por 5, por 10, soy una persona que la organización necesita que yo esté aquí porque sin mí no funciona esta organización. Realiza muchas actividades de trabajo solo o aislado, siempre está aislado, siempre hace su proyecto solo, no le gusta mucho el trabajo en equipo. Tiene un exceso de confianza con los proveedores y otras partes interesadas. Tú ves que hace muchas reuniones particulares, hay un trato, ojo, no quiere decir que las personas que tengan un trato agradable con su parte interesada de una vez es una persona que está cometiendo delitos de soborno, pero el hecho de que haya un exceso de confianza y aunado con cualquiera de estas otras características, pues son personas tendientes a tener a cometer esa clase de delitos o conducta antiética. En cuanto al desarrollo personal, ya no como proceso, sino como individuo, tiene un carácter dominante, tiene vicios como juegos, drogas, alcohol, tiene un plan de carrera interrumpido, ¿sí? O sea, dentro de la organización no se puede desarrollar más, es muy importante ver ese plan de carrera y que todos tengamos un plan de carrera dentro de una organización, porque si está interrumpido dice, yo de aquí no voy a poder ascender, de aquí no voy a poder obtener más beneficio económico, porque no voy a poder, no hay lugar de crecimiento, por lo tanto, hay que analizar esa clase de situaciones. Tiene una vida segmentada, puede tener dos hogares, una vida de día, una vida de noche, ¿sí? Tiene, normalmente cometen delitos extralaborales, por ejemplo, incumple con la ley, excede los límites de velocidad, se jacta de ello, tiene estilos de vida más allá de sus posibilidades, tiene riqueza inexplicable, maneja mucho efectivo, esto es muy importante, los sobornos no se pagan por el sistema financiero común, normalmente se pagan en efectivo para evitar esta trazabilidad. Y tiene relaciones conflictivas, tiene problemas familiares, malas compañías, se relaciona con derrochadores, normalmente tienen llamadas secretas, reuniones no reportadas a la organización, tiene ausencias injustificadas y tiene cambios drásticos en su apariencia física. En este caso,
bien sea porque está gastando mucho, porque se tiene que preocupar porque esa conducta antiética se mantenga, o porque tiene mucha opulencia a la hora de vestir o de demostrar que tiene. Bien. Eh, Ahora pasamos a lo que es la ecuación de la corrupción. Tenemos que Klitgard y Sandoval Ballesteros tienen dos expresiones de la corrupción, cómo se manifiesta, y son las variables en las cuales nosotros tenemos que actuar para establecer el control. Primero que nada, conocer el perfil de los individuos con los que trabajamos y luego establecer controles para cada una de estas variables. En el caso de la ecuación de Klitgard, tenemos que el monopolio más la discrecionalidad en las decisiones menos la rendición de cuentas, eso nos da un caldo de cultivo para la corrupción. ¿Qué tenemos que hacer? Diversificar la toma de decisiones. En este caso, nosotros tenemos que hacer una que debemos duplicar la cantidad de personas que toman las decisiones o generar comités de toma de decisiones. Bien, la discrecionalidad de las decisiones, en este caso, para ello tenemos que tener procesos, esos procesos que estén bien estructurados, que nos permitan generar el paso a paso y hacer trazabilidad, y finalmente generar reportabilidad y rendición de cuentas a todos los niveles, de manera de saber que esta actuación es transparente. En cuanto al enfoque de la corrupción estructural que tiene Sandoval Ballesteros, tenemos el abuso de poder más la impunidad menos la participación ciudadana. En este caso ya es más en el campo del sector gubernamental. El abuso de poder son acciones que uno va observando y estas acciones se van a ir acumulando en el tiempo como historial. La impunidad es que no existe penas que se le hayan imputado a personas que hayan cometido delitos y al no tener o al tener una menor participación ciudadana, vamos a obtener un caldo de cultivo para el soborno. En este caso, con respecto al abuso de poder, tendríamos que ver cómo es la segregación de funciones dentro de las instituciones públicas. En cuanto a la impunidad, debemos establecer mecanismos para la denuncia, mecanismos para lo que es las auditorías y lo que son las acciones disciplinarias que sean verticales, y en la participación ciudadana tratar de que la ciudadanía participe en la toma de decisiones. Bien. ¿Cómo se obtiene menos corrupción? Con controles eficaces, formación en valores, equidad en las decisiones, transparencia y procesos bien estructurados. Bien, para ello deberíamos utilizar herramientas tecnológicas, que es lo que nos vamos a dar cuenta cuando veamos la plataforma ISO Tools. Bien, ¿cómo se relaciona entonces estos factores de actividades, no, perdón, individuos, actividades, procesos, riesgos y controles? Pues bien, existe un proceso que está relacionado con un conjunto de actividades que ejecutan unos individuos. Esa conducta de esos individuos traen unos riesgos. Esos riesgos se van distribuyendo por actividad. Por cada riesgo va sumando a lo que es el riesgo inherente. Nosotros tenemos unos controles que, dependiendo de su eficacia, si son más eficaces, pues tenemos menor vulnerabilidad. Si tenemos menos eficacia, somos más vulnerables. Y esto nos permite, con una relación de multiplicación, un resultado de un riesgo residual, donde tenemos que trabajar en la eficacia de los controles, en la identificación de los riesgos por medio de las conductas de los individuos, en una estructura basada en procesos. Eso es lo que nos establece un sistema de gestión, y si lo hacemos de forma automatizada, no solamente vamos a obtener un sistema de gestión eficaz, sino sostenible en el tiempo. Bien, en cuanto al control, el control se tiene que estructurar como una herramienta dentro de la organización,
Los controles tienen un conjunto de tareas, las cuales deberían tener una descripción, una responsabilidad y una autoridad, una frecuencia de ejecución, deben tener indicadores, esos controles deben tener indicadores en cuanto a su nivel de eficacia, se debe hacer seguimiento, medición, análisis y evaluación por medio de reportes y auditorías y generar registro de la ejecución de esos controles y de la evaluación de esos controles. Esa debería ser la estructura de un control, el cual se resguarda en una organización que tiene un sistema de gestión como información documentada, la cual se tiene que identificar, almacenar, recuperar y todos los controles que tenemos en el requisito normativo 7.5.1.